En el video anterior vimos a los números racionales, que son un conjunto de números que se pueden escribir de la forma a sobre b, en donde a y b son enteros y b es distinto a 0. Esta división genera un cociente o razón c. Si c es un entero, la razón se clasifica entre los números enteros. Si c no es un entero, es decir, si c es decimal, será un número fraccionario y podrá ser una fracción propia o impropia. Es fracción propia cuando a es menor que b y el resultado es menor que 1. Y es impropia cuando a es mayor que b y c mayor que 1. Ya que tenemos estas definiciones, nos enfocamos en los números decimales c, relacionados a los fraccionarios. Hoy vamos a ver las partes de un decimal. El tipo de decimal, si es exacto o limitado, o inexacto o ilimitado. Y en este último, si es periódico puro o periódico mixto. También veremos el período y el anteperíodo de un decimal. Y por último, introduciremos la noción de números conmensurables e inconmensurables. Algo que también forma parte de este tema, pero que no lo vamos a ver, es la fracción generatriz. Ya veremos por qué no. Y bueno, comenzamos diciendo que un número decimal se compone de dos partes. La parte entera, que está a la izquierda del punto decimal, y la parte decimal, que está a la derecha. En este ejemplo, la parte entera es el 2, y la parte decimal es 0,625. Se distinguen dos tipos de decimales. Uno es el exacto o limitado, que es aquel en donde la cantidad de decimales es finita y se pueden contar. Aquí tenemos que la parte decimal es de 4 cifras. En los inexactos o ilimitados, las cifras del decimal no tienen límite, continúan hasta el infinito, y aunque no es necesario, lo estamos indicando con estos puntos suspensivos. En el tipo inexacto, el decimal se presenta por periodos. Estos son dos ejemplos de decimales periódicos. En el primero, vemos que el número 3 se repite incesantemente. En el segundo ejemplo, el número que se repite es el 144. Se dice que en este caso, el periodo de la parte decimal es el 3, y en este otro, el periodo es el 144. Cuando la parte decimal está formada únicamente por un periodo repetitivo, el número decimal es periódico puro. Además de estos, existen los periódicos mixtos. Para entenderlos, hagamos un comparativo. Tenemos dos números. En ambos, el periodo es 36. Si lo vemos, la diferencia en este es que la parte decimal empieza con un número, el 11, y después viene el periodo 36, 36, 36. Cuando no hay un número inicial, es periódico puro, y cuando lo hay, es periódico mixto. Y son formaciones que se dan en los números. Existe una nomenclatura, y es colocando una barra encima del periodo. 1. Periodo 36 y 1.11, periodo 36. Y sobre este último distinguimos las partes de la parte decimal. El periodo es lo que hemos estado viendo, y a lo que está entre el punto decimal y el periodo se le llama anteperiodo. Ahora vamos a hablar de los números conmensurables e inconmensurables, pero regresemos al cuadro sinóptico.
Al nivel de los racionales están los irracionales, y ambos forman el conjunto de los números reales. Los irracionales son aquellos números que no se pueden establecer como el cociente de dos números enteros. Como ejemplo, se puede citar a la raíz cuadrada de cualquier número primo, como es la raíz de 13. Su valor numérico produce un número decimal con decimales infinitos, y debido a que no se puede establecer como una fracción con números enteros, se le describe como inconmensurable. En el caso de las fracciones con decimales infinitos, se tratan como conmensurables. Por cierto, un número inconmensurable que incomodaba mucho a Pitágoras era el número áureo. Veamos un caso. Evidentemente, este es un decimal, con una parte decimal infinita. Si observamos, no se le ve periodo. ¿Qué dices? ¿Podría ser inconmensurable? Y la respuesta es no. Lo que estamos viendo es solo una parte del periodo. Aquí vemos al número completo. Y todo esto es su periodo, que es muy largo. Con esto podemos expresar que todo decimal inexacto tiene un periodo en su parte decimal. Con esto quiero enfatizar que los periodos pueden ser tan grandes que nos pueden llegar a confundir, pero no habrá números inconmensurables entre las fracciones. Siempre hay que buscar el periodo. Pasamos al último punto. Se le llama fracción generatriz a la acción de encontrar la fracción de un decimal. Existe un método que se basa en la parte decimal y aplica perfectamente cuando el periodo no es tan largo. Como aquí hemos obtenido periodos largos, ese método queda fuera de los objetivos de este video. Por último, quiero terminar invitándote a la reflexión y a la investigación. En este tema de los números decimales hay cosas que todavía no se solucionan. ¿Se podrá anticipar la cantidad de dígitos de un periodo? La cantidad de dígitos de un anteperiodo, o bien si la parte decimal tendrá un anteperiodo. Me parece que estos cuestionamientos y otros relacionados están sin resolver, y quizá tú puedas dar luz a este tema. Nos vemos en el siguiente video.